Nos envías por el mundo a anunciar la buena nueva. Nos envías por el mundo a anunciar la buena nueva. 1000 antorchas encendidas y una nueva primavera. 1000 antorchas encendidas y una nueva primavera. Nos envías por el mundo. Así el Señor envió a San Pedro Claver, un joven campesino español. Vino a Colombia, llegó a Bogotá, pasó a Tunja y se radicó en Cartagena, por allá en 1616. Se hizo sacerdote y dedicó su vida a los negros, a los esclavos negros, ayudando especialmente a evangelizarlos. San Pedro Claver, la evangelización, lo que ustedes y yo tenemos que hacer, evangelizar. En segundo lugar, San Pedro Claver resaltó la dignidad de la persona humana, queriendo y acogiendo y amando a los esclavos negros. Y en tercer lugar, San Pedro Claver les proporcionó comida, alimento para su sustento diario. Es la tarea de San Pedro Claver que lo lleva a la santidad, dedicarse completamente a los esclavos negros, entregar su vida por ellos, como nos enseña la palabra del Señor, como quiere Jesús, como lo hizo Él con los más necesitados. Por eso aquí está la palabra para este día jueves, hoy jueves, dedicado también a las vocaciones sacerdotales y religiosas, orando por el Papa, los obispos, los sacerdotes, religiosos, religiosas. La palabra del Señor en los Colosenses, en el capítulo 3, nos dice, como elegidos de Dios. Eso es lo que nosotros somos, elegidos de Dios. Hay en nosotros una elección maravillosa de Dios. Dios cuenta con nosotros. Dios nos elige para su servicio, como lo hizo con San Pedro Claver. Y dice, para ser santos, amados por Dios, pero revístanse todos de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, todos revestidos de paciencia. Para llegar a la santidad, aquí está bien un texto que podemos llevar al corazón. Miremos cómo podemos hacer una buena confesión o llevar una vida santa. Dice, llamados a la santidad y revestidos de compasión, de entrañable bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sobrellévense unos a otros en el amor, perdonándose como el Señor mismo nos ha perdonado. ¡Qué palabra más bella! Eso fue lo que hizo San Pedro Claver. Hacer vida esta palabra y hacer la vida concretamente en los esclavos negros. Pregunto, ¿ustedes y yo estamos llevando también esta vida? ¿De entrega a los más necesitados? ¿De vivencia plena de la palabra? No es solamente hablar y hablar, que muchas veces podemos hacerlo. Grandes palabras y discursos, pero concretamente no hay mucho que hayamos hecho por el bien de los demás. Si hoy, con motivo de la fiesta de San Pedro Claver, podemos comprometernos mucho más en el servicio y la entrega con los más necesitados, hay que hacerlo. Nos pide la palabra y es nuestra tarea. Pero miremos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6 para hoy, que va en la misma línea que San Pedro Claver vivió y llevó. A ustedes, los que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que os maldicen y oren por los que os calumnian. Así se llega a la santidad, sin odios, sin rencores, sin rechazos, sin venganzas, sin peleas, sino amando, bendigan y oren, dice la palabra.
amen, bendigan y oren. Bueno, en esta fiesta de San Pedro Claver, esa tiene que ser nuestra tarea, estar dispuestos a amar como el Señor mismo nos ama y como nos pide el Evangelio, sin desfallecer. Nos pide amar siempre, orar siempre y estar dispuestos siempre a soportar. Ponga la otra mejilla, dice la palabra. El ser cristiano no es fácil. Es una tarea difícil, pero es emocionante. Seguir las mismas huellas del Señor que dice: vengan a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré y os daré descanso en mi alma. O dice la palabra: nadie va al Padre sino por mí. Quiere decir que debemos configurarnos como San Pedro Claver con el Señor. Configurarnos es identificarnos con el Señor en lo que Él hizo. Somos cristianos y por eso estamos llamados a vivir nuestro cristianismo y a vivir auténticamente la palabra del Señor. ¿Qué palabra más bella esta que el Señor hoy nos regala? Que Él siga fortaleciendo nuestra vida y nosotros sigamos siendo los testigos de Él. Qué bueno llegar hasta sus hogares, hasta sus familias y compartir con ustedes esta palabra. Que Dios los proteja, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe. Como Pedro Claver, siempre ayudando y acompañando a los más necesitados y, como dice el Evangelio, dispuestos a perdonar y amar. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me quedo aquí en la catedral orando por ustedes para que Dios los proteja.